Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Vamos a ver esta tarde preciosa de Shabbat, esta tarde maravillosa. Vamos a estar estudiando la porción en Éxodo capítulo 27, del 27 hasta el 30. Esta parashá o porción de la Torá se llama Tetzaveh. Y nosotros vamos a estar aquí muy atentos a esta palabra, que los que tenemos pasión por conocer la verdad, pues no nos vamos a distraer, porque queremos conocer la verdad de Yahweh, la verdad de su palabra, de su Torá. Y vamos a comenzar. Yo les invito a que abran la Torá, su santa palabra, en Éxodo. Éxodo en hebreo se dice Shemot. Éxodo 28. Éxodo 28:1. Y yo quiero que busquen en su Biblia. Harás llegar delante de ti, dice la palabra, a Aarón, tu hermano. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Amén. Nosotros estamos estudiando esta palabra, esta parashá, esta porción de la Torá esta semana, que tiene que ver con el aceite que se traía para encender la menorá en el Mishkan. Hace unas semanas atrás estuvimos estudiando sobre cuáles eran las dimensiones y los detalles del tabernáculo. Esta semana estamos estudiando los detalles aún más, ¿no? del aceite, y también la ordenación de los sacerdotes, las vestimentas de los sacerdotes y del altar de incienso. Vamos a volver a este verso que acabamos de leer, Éxodo 28:1. Aarón y sus hijos tenían un ministerio especial, y era la función de ser los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote. ¿Cómo se dice sumo sacerdote en hebreo? Cohen Gadol, gracias. Y su función era de ser intermediario entre Yahweh y el pueblo, en favor del pueblo. Aarón era un tipo de Yeshua por su función, quien Yeshua es nuestro Cohen Gadol. Los hijos de Aarón tipificaban o tipifican a la nación de Israel, y todos los que hemos venido a formar parte de esta nación somos llevados a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Amén. Leamos ahora Éxodo 28, 2 y 3, que son los versos que le siguen. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. En la versión VIN dice para dignidad y ornato. Miren qué tremendo. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Estas vestiduras especiales hacían del sumo sacerdote alguien distinguido. Es decir, que solo él llevaba estas vestiduras. Yo quiero que piensen. Estas vestiduras traían gloria y hermosura sobre aquel que las usaba.
De la misma manera que confería gloria y hermosura, también representaba gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Implicaba una vida de santidad, llevar estas vestiduras, puesto que era aquel que ministraba en la presencia de Yahweh como sacerdote. Y él santificaba al pueblo. Cuando venimos a Yeshua, nos cambia, Él nos cambia las vestiduras. ¿Cuánto han oído eso? ¿Cuánto lo han leído en su palabra? Él nos cambia las vestiduras, nos da unas vestiduras nuevas. Y en la eternidad, dice la palabra, tendremos vestiduras nuevas. ¿La han leído? Tendremos vestiduras blancas y radiantes. En el pacto renovado, que se dice Brit Hadashah en hebreo, leemos cartas de Pablo, del apóstol Pablo, un discípulo de Jesús o de Yeshua, judío, y él les escribe a los creyentes de una congregación de ese tiempo, y él les da unas instrucciones, y les recuerda las escrituras, porque no existía el pacto renovado, así que él les recuerda la Torá a esta congregación. Y él les dice que durante los tiempos malos, y aquí donde usted dice tiempos malos, debo de escuchar, porque este último año no ha sido muy bueno que se diga, aunque agradecemos a Yahweh por su provisión y su protección. Pero él le dice a este pueblo, miren, en tiempos malos, en tiempos de lucha, los tiempos en que el enemigo de nuestras almas nos acecha, nos rodea y hace planes para atacarnos, usa a los que nos rodea para hacernos daño. Cuando viene contra el pueblo de Yeshua, para desanimarnos, para destruirnos, para entristecernos, para enfermarnos, para dividirnos, para tratar de matarnos, en esos tiempos difíciles nos tenemos que vestir de una armadura. Él le dice a ese pueblo. Y esta es una armadura especial para que podamos estar firmes, permanecer en Él, para estar firmes durante estos tiempos difíciles. Y Él nos da como unas llaves, unas instrucciones de cómo nos debemos de vestir para permanecer. Claro, nosotros estamos hablando, y claro está para el que conoce la palabra, que no está hablando de vestirnos en lo físico, sino en lo espiritual, ¿verdad? Esta escritura, nosotros los creyentes, los que hemos seguido a Jesús, a Yeshua por tantos años, siempre la leíamos para interceder, para guerrear en el espíritu, y la aprendimos de memoria, muchos de nosotros, y se usa en toda conferencia de guerra espiritual, de intercesión, y todo discipulado, y todos los cursos de guerra espiritual, se leía lo que vamos a leer nosotros, en Efesios 6, 10 al 17. Pablo le escribe a la congregación, a la sinagoga que está en Éfeso, y le dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Hasatán. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, de Elohim, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ustedes sigan firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim,
orando en todo tiempo. ¿Cuántos han leído esta palabra antes? Sí, ¿verdad? La hemos leído 1,000,000 de veces, la hemos repetido y la hemos usado para guerrear. Mucho. Nosotros enseñamos esta palabra, yo lo enseñé en la escuela dominical, mucho. Armamos obras sobre ella. Yo busqué escudos, ¿verdad? Y todos los niños salieron con su escudo. Algunos cantamos la canción de este hermano dominicano. Soy soldado. Bueno, ustedes saben. Ajá. Hicimos drama. Bueno, y nosotros cuando intercedíamos, bendito el Rey que tuvo tanta misericordia de nosotros, intercedíamos y guerreábamos y orábamos por otro. Y nos vestíamos y pensábamos en un soldado como el que la hermana va a proyectar ahora. En un soldado como este, ¿verdad? Es un soldado romano. Y nosotros decíamos, nos vestimos de la armadura de Elohim. Nos vestimos de la armadura de Elohim. ¿Verdad? Y nos despojamos de nuestra vestidura y tomamos el yelmo y tomamos el escudo y tomamos la espada y pensábamos que nos estábamos como que revistiendo en el espíritu de este soldado y lo hacíamos con buena intención. Muchos defensores del griego alegan que estos pasajes de Efesios, porque se le escribió a una quejilá en Grecia, utiliza algunas alegorías que demandan el conocimiento de la cultura helenista. Es una cultura de ese tiempo, en el tiempo de Rab Shaul, del apóstol Pablo. Muchos dibujos, pinturas, materiales de discipulado, cursos sobre guerra espiritual han sido diseñados utilizando este texto de Efesios que leímos y comparándolo con un soldado romano. Pero ¿será esto cierto? Que Pablo estaba tomando como ejemplo a un soldado romano cuando él le escribe a la quejilá en Éfeso, a los efesios. Vamos a ver cuáles eran las cosas buenas que hacían los soldados romanos. Ellos eran una maravilla en ese tiempo, porque la Torá, la palabra y aún el pacto renovado hay que leerlo dentro del contexto. Y tenemos que saber quién lo escribió, cuándo lo escribieron, a quién se lo escribió y por qué se lo escribió. Para nosotros entender bien las escrituras. Porque si no, estamos hablando cosas que no sabemos. Y aunque yo no sé mucho, pero sabemos un poquitico, que nos indica que pudiésemos haber estado equivocados. Y esto lo estoy explicando porque esto concuerda con lo que hemos leído esta semana en la Torá. Juan 19:23. Entonces, los soldados, cuando crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. O sea que los desnudaron. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Ok, así que eso es algo tremendo que hicieron los romanos, los soldados romanos de ese tiempo. Estoy siendo sarcástica, cínica. No fue bueno lo que hicieron. Mateo 27:29. Y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. Y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla. Estos eran los soldados romanos. Diciendo: ¡salve, Rey de los judíos! Estos eran los soldados romanos. Marcos 15:16. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la corte romana.
Lo llevaron dentro del atrio y convocaron a toda la compañía o a la corte romana. Ok, solo con esos tres, y hay mucho más. ¿Usted cree que Pablo, conociendo lo que acabamos de leer, compararía y le escribiría a una iglesia, a una quejilá, y lo compararía la armadura del creyente, la vestidura del creyente cuando va a orar o para que permanezca firme, con la del soldado romano? Entonces, ¿por qué nos enseñaron eso? ¿Por qué nosotros enseñamos eso? El soldado romano lo que hizo fue burlarse. Despojó a Yeshua de sus vestiduras. Él hubiese escogido un enemigo para ilustrar una vestimenta que se supone que los santos de Yahweh la usen para permanecer firme. No me suena bien. Entonces, ¿cuál es el vestido? Ese vestido con el que ha de vestirse el nuevo hombre. Porque nosotros somos nuevos, ¿verdad? Nueva criatura en Yeshua. El vestido del creyente tiene gran importancia desde el punto de vista exterior e interior. Cómo vestimos en el espíritu refleja nuestra condición interior. Refleja nuestra actitud. Refleja nuestra condición espiritual. De igual manera, de que como vestimos en el exterior, refleja mucho de nosotros también. A nosotros nos dicen, no podemos juzgar. Bueno, está bien. Pero yo de mirar cómo viste a alguien, no lo estoy juzgando, simplemente tengo discernimiento. Y yo digo, bueno, más o menos me doy cuenta cómo está su situación económica. O muy buena, o so-so, o un poquito mala. También me doy cuenta cómo está de ánimo esa persona. Wow, parece que está un poco down, ¿verdad? O, ay, mira qué bien, se está gozando, se viste como bien nice. Bueno, todo eso lo vemos en el exterior. También vemos su salud. Si alguien no se siente bien, no se viste bien, eso es natural. Y hay muchas otras cosas que vemos cuando vemos que cómo está vestida una persona. Así que tomamos esto en cuenta cuando hablamos de la vestimenta espiritual o de cómo hemos de vestirnos cuando vamos a servir al Eterno, dentro de la quejilá o allá afuera. Igualmente, nosotros tomamos en cuenta la ética del reino de Elohim cuando leemos esto, Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Palabras cruciales. Lo voy a leer otra vez. Vestíos del nuevo hombre que ha sido creado para que se parezca a Elohim, a Dios, en la justicia y la santidad de verdad. Aquí Pablo nos está hablando, Rab Shaul nos está hablando que nos vistamos no necesariamente de una vestimenta física, sino de justicia y de santidad de verdad. No nos está hablando de vestiduras romanas, lo siento. Entonces, ¿cuál es la vestidura de Yeshua? Porque dice que nos debemos de vestir a semejanza de Elohim. Antes de escribir a los creyentes de Éfeso, Shaul le había escrito a los de Roma, porque tenía grupos en muchas ciudades y en otros países del Medio Oriente y de Europa. En esa ocasión, cuando él le escribió a los romanos, él les dijo que ellos se tenían que vestirse, que él les habló y les dijo, vístanse con las armas de la luz. Eso se encuentra en Romanos 13:12. Y después, en ese mismo capítulo, él le dice, vistámonos las armas de la luz. Después, dando a entender que estas vestiduras son del mismo Mashiach, del mismo Yeshua. Después, en Romanos 13:14 dice,
vístanse del Adón Yeshua Hamashiach y no pierdan el tiempo en pensar cómo proveer para los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza. Olvídense de lo que ustedes deseaban antes. Ahora el nuevo hombre se viste como Yeshua, porque Yeshua se vistió de Torah, Por lo tanto, nosotros nos vestimos como Yeshua. Aleluya. Aquí les está escribiendo a los romanos que si conocían las vestimentas de un soldado, que sí conocían las vestimentas de un soldado romano. Él no les dijo, vístanse como los soldados en Roma. Les dijo, vístanse de la luz. Y Yeshua es la luz. Los estudiantes de las Escrituras hemos aprendido el concepto, esto es entre paréntesis, de paralelismo poético se llama. Esto es una herramienta y quizás muchos de ustedes ya lo saben, lo hemos hablado antes, que es como un método para desarrollar un concepto y esto es como se hace, así como que se estudia la Torá. Un verso expresa un concepto y lo explica en los próximos versos con un pensamiento paralelo. Así que cuando leímos Romanos 13:12, leímos, vístanse de la armadura de la luz. Ese es el primer pensamiento y el concepto. Entonces cuando vamos al verso 14, dice, vístanse de Adón, del Señor Yeshua. Y ahí está la explicación de cómo tú te vistes de la luz. Así que la armadura, las vestiduras, no son cualquier vestidura, son las del Mesías. Por otra parte, el apóstol Pablo, Rab Shaul, le escribe a los colosenses, que también eso fue antes de los Éfesos. Y él les dice en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Elohim, santos y amados, de entrañable misericordia, de profunda compasión, dicen otras versiones, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otra. Así que esa es la vestidura que tenemos que tener para permanecer firme en tiempos difíciles. Una vestidura donde reflejamos santidad, amabilidad, misericordia, compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Oh, yo no me he terminado de vestir. Me falta. Y dice que si tengo una queja contra alguno de ustedes, ya me dice de antemano que los tengo que perdonar. Todo se resume en amor al prójimo. Amén. Sobre todas estas cosas, verso 14, ahí en Colosenses 3, 14. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Él les explica a los creyentes que se tenían que vestir de santidad. No podemos ser como el resto del mundo. De amor, de misericordia, de bondad, humildad, paciencia, perdón. De esta manera, la vestidura de la luz, o sea, de la vestidura del Señor Yeshua, tiene incorporada en sí o incluye cada una de estas cualidades que acabamos de mencionar. Porque a lo mejor usted dijo, ¿y cómo me visto de la luz? ¿Y cuál es la vestidura de Yeshua? Ella está hablando del manto, del talí, los tzitzit. No, yo estoy hablando de una vestidura que con la que Él nos reviste, que es en el Espíritu. Y que se resume en el amor. Y si usted ama a alguien, cuando esa persona lo ofende o le hace algún daño, usted lo perdona. Y si usted ama a alguien, usted es bondadoso. Usted es humilde, usted tiene compasión, usted soporta, usted perdona. Él les explica a los creyentes que se tenían que vestir, bueno, de todas esas cualidades. Esta era una enseñanza típica
del apóstol Pablo, de Rab Shaul. La vestidura de Yeshua es de varias piezas. Y aquí viene lo interesante y lo que se encuentra en la Torá y lo que hemos leído esta semana. Pablo establece que si queremos tener suficiente poder para derribar las fuerzas del mal, y todos queremos tener ese poder, tenemos que cubrirnos con la armadura de Elohim. Y también nos explica que la armadura de Yahweh es la misma vestidura de Yeshua. Y la idea de varias piezas en la vestidura de Yeshua es en relación con las diferentes piezas diseñadas no para el soldado romano, sino para el sumo sacerdote, como se lo reveló a Moisés. La vestidura de Yeshua ya está prefigurada, está incluida en las piezas del sumo Cohen, del sumo sacerdote. La vestidura del sumo sacerdote estaba compuesta de varias secciones que incluye cada una de las piezas que menciona Rab Shaul en Efesios. Esta cita no se refería a un soldado romano, sino que estaba describiendo a la vestidura del sumo sacerdote. Bueno, ¿cuál era esa vestidura? No vamos a leerlo todo porque estuviéramos aquí horas y horas. Eso se encuentra en Éxodo 28, donde estudiamos esta semana. Hay 43 versos que se trata de la vestidura del sumo sacerdote. Y también en Éxodo 39, 31 versículos. Ahí está la vestidura del sacerdote y específicamente la del sumo sacerdote. Aquí nos muestra que el pectoral era la pieza clave que tenía que ser llevada por el sumo sacerdote cuando entraba en el Mishkan. ¿Qué cosa es el Mishkan? El tabernáculo o la carpa a ministrar. Éxodo 28:4, eso sí lo vamos a leer. Estas son las vestimentas, con lo que aprendimos sobre la carta a los Efesios, a los Colosenses, a los Romanos. Pues ahora vamos a leer la Torá. Éxodo 28:4. Estas son las vestimentas sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. Miren qué interesante. Harán esas vestimentas sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Aquí encontramos 6 piezas de la vestidura sacerdotal, ¿verdad? 6 piezas. Efesios 6, lo que leímos cuando comenzamos el mensaje, también menciona 6 piezas. ¿Casualidad? No sé. Dice Efesios 6 que tenemos que permanecer firmes con un cinturón de la verdad, con una coraza de justicia y calzados con la preparación para proclamar la buena noticia de Shalom. Nos tenemos que armar con un escudo, que es el escudo de la fe. Tenemos que tomar un casco, que es el casco de la salvación, etc. Las escrituras nos enseñan que nosotros, los creyentes en Yeshua, somos y seremos sacerdotes. Aquí estamos poniendo, ¿verdad?, cada pieza en su lugar. Apocalipsis 1:6. Y nos constituyó en un reino. Bueno, yo estoy leyendo la VIN, pero aquí en la Reina Valera dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. La VIN dice que nos constituyó en un reino, sacerdotes para Yahweh, su Padre. Apocalipsis 5:10. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Elohim, y reinarán sobre la tierra, refiriéndose al reino venidero. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, los que han creído en Yeshua, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
para que anuncien con esta armadura o con esta vestimenta las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero, si es posible, que leamos Primera de Pedro ahí mismo 2:6, si se puede. Primera de Pedro 2:6. Ok. No dice lo que yo pensaba. Gracias. Pero es lo que viene antes de Primera de Pedro. ¿Y qué dice la 7? Ok. ¿Y la 8? Ok. ¿Y la 9? Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ok. Así que aquí se declara que nosotros, por Yeshua, por los méritos de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua, somos sacerdotes. El 10, bueno, ya que estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia. Amén. Baruch Hashem, qué bueno. Bueno, las cualidades de la vestidura de Yeshua. ¿Qué representan? ¿Qué representa la vestidura de Yeshua? ¿Qué significa la vestidura de Yeshua? La que debemos de tener puesta nosotros. Su pueblo santo, real sacerdocio. ¿Qué debemos de andar? ¿Con qué? Cada pieza de mi vestuario, de mi vestidura como sacerdote o sacerdotisa. ¿Cómo es? ¿Por qué es que solo si nos vestimos de toda la armadura podremos mantenernos firmes ante los ataques de las tinieblas? ¿Por qué? Ustedes se deben de estar haciendo estas preguntas. ¿Estamos vestidos de esa armadura o de ese vestuario sacerdotal? ¿Estamos vestidos así? ¿O andaremos desnudos? ¿Cómo se relaciona el principio espiritual con nuestro servicio actual, aquí y ahora? ¿Cómo podemos relacionar el principio espiritual de lo que hemos estado leyendo con nuestro servicio actual? ¿Nosotros estaremos vestidos de esa vestidura o estaremos mostrando falta de vestiduras cuando somos irreverentes, irrespetuosos, cuando no mostramos amor, cuando no estamos dispuestos a perdonar, cuando no estamos dispuestos a soportar, cuando somos tacaños y no somos bondadosos, cuando contestamos mal, cuando miramos mal, cuando actuamos mal? Bueno, y puedo seguir, porque yo soy culpable de todo eso. Eso querrá decir que no tengo la vestidura para soportar el día del mal. Los quisiera dejar así hasta la semana que viene. Pero como hemos avanzado en este servicio de manera rápida, pues no lo voy a dejar y vamos a seguir. Yo le voy a pedir a la hermana que muestre Efesios 6, 11 al 17, pero esta versión es de la Biblia Kadosh, la versión Biblia Kadosh. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las acechanzas de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos. Nosotros no peleamos contra seres humanos. Esta versión está excelente. Sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Mira qué bien explicado está aquí. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir. Y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. No estén todos espeluzados. Por lo tanto, estén firmes.
tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de su cintura. Otro miente, yo no. Eso es lo que yo interpreto. Pónganse el pectoral de justicia. Bueno, ¿qué será eso? Si no estudiamos la Torah esta semana, no sabemos. Si estudiamos la parashá, tenemos una idea. Y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de paz, de shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de salvación juntamente con la espada dada por el Rúa. Esta es la palabra de Yahweh. Wow. Así que, ¿cómo estamos vestidos? ¿Estamos vestidos apropiadamente? Hermanos de primicia, ¿estamos vestidos? ¿Somos sacerdotes con las vestiduras sacerdotales? ¿O todavía estamos hablando lo que no debemos hablar? Si estoy hablando mal de mi prójimo, de mi pastor, de algún líder, con falta de perdón, y esto no es porque sean perfectos, porque créame que no hay ni uno, pues quizás me falta una pieza, no estoy vestida. Llegamos a la fiesta mal vestidos, yo puse mis notas, a la congregación de los santos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es la correcta? Solo de escuchar a un hermano, usted sabe si está vestido o si no, si le falta. Tendremos que ser revestidos, yo tendré que ser revestida. Nos tendremos que cambiar de ropa. Somos muy ásperos. ¿Cómo me ven los demás? Usted dirá, no me importa, pues te debe de importar. ¿Cómo nos ve Yahweh? Porque Él sí ve mi vestidura. ¿Cómo nos ve el enemigo? Ah, esa es fácil. Yo solo hago que un hermanito, un pastor le hable así como un poco rough y ella ¡pum!, va a explotar. Esta es facilita, esta no está vestida, no es sacerdote. ¿Cómo hemos de vestirnos para resistir los días malos? Hay una parte que hace el Ruach, el Espíritu de Yahweh, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Por eso enseñamos y hemos aprendido que tenemos que hacer teshuvah, que es arrepentimiento, antes de tevilá, que es inmersión o bautismo. En el teshuvah yo me arrepiento. Yo digo, no, yo iba de este camino, voy mal. Tengo que ir hacia otra dirección. En el tevilá, el Eterno me perdona, me limpia y me cambia las vestiduras. Hay una parte que hago yo y la otra parte lo hace el Ruach. Por los méritos de quién entramos a la presencia de Elohim. Por los méritos de quién peleamos nuestras batallas. Yo no voy a seguir, yo voy a seguir la semana que viene. Porque pudiéramos entrar ahora a hablar de la coraza, pudiéramos entrar a hablar del pectoral, pudiéramos entrar a hablar del Urim y del Tumim, para saber qué significa todas estas piezas, qué representan. Habían unas piedras, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué? Había algo que tenía puesto en el turbán el sacerdote. ¿Qué decía? ¿Por qué? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Cuáles eran las vestiduras de Yeshua? ¿De qué estaba hablando Pablo verdaderamente cuando él escribe a las congregaciones? ¿Por qué Yeshua es el sumo sacerdote? ¿Cómo llegó a serlo? Podemos hablar de todos estos instrumentos de guerra, pero hermanos, yo no voy a seguir porque entonces nos extenderíamos demasiado
y no quiero que se distraigan. Por lo tanto, yo les voy a pedir que se pongan de pie juntamente conmigo. Yo creo que a veces cuando se nos sirve una comida y la mantenemos light, pues la digerimos mejor. Y no nos llenamos demasiado y después tenemos mala digestión. Así que, bendito el Eterno que nos ha dado esta palabra en esta tarde. Esta palabra maravillosa que nos ha situado como pueblo de Dios para que entendamos que la mente grecorromana no es la mente con la que debemos de leer las escrituras, porque las escrituras fueron escritas por hermanos judíos, hermanos hebreos, hermanos israelitas, a creyentes de un Mesías judío. Por lo tanto, nunca nos van a mandar a vestir como el enemigo. Eso no va a ser así, ¿verdad? Y cuando empezamos a aprender esto sin ofender a nadie, sin ofender a ninguna religión, nosotros empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que hay unos elementos de la Torá, de la palabra, que nosotros no estábamos aprovechándolo. No nos estábamos alimentando bien. No le estábamos sacando provecho al alimento porque no lo entendíamos. En otras palabras, no lo estábamos masticando. Ya yo no sé qué alegoría usar. No lo estábamos masticando. Lo estábamos como tragando entero sin masticar y saborear, sin sacarle, ¿verdad?, el gusto, pero el alimento, lo que nos da los nutrientes. Gracias, este es un pueblo maravilloso. Estábamos en la revelación de esta palabra desde el contexto hebreo. Por lo tanto, leíamos esa carta a los que estaban en Efesios y decíamos y veíamos a ese soldado, cuando en realidad teníamos que estar mirando en nuestra mente, en nuestro corazón, al sacerdote judío, al sacerdote del Mishkan. ¿Tienes una foto? Que en realidad luce así. Hay un turbán, hay un pectoral, hay unas piedras, hay unas cadenas, hay un cinto. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Yo les invito a que el próximo sábado a las 5 de la tarde usted se conecte con nosotros para que nosotros estudiemos sobre esta vestidura sacerdotal. Y no solamente eso, sino que vamos a estar estudiando la parashá Ki Tisa. Y ahí vamos a estar aprendiendo pues otros conceptos de la palabra que nos van a edificar, que nos van a ministrar a nuestra vida. Yo me despido de parte de todos los hermanos, de parte de los pastores en Primicias Ministries. Les deseo un Havdalah, un cierre de Shabbat precioso. Que el Eterno los bendiga durante toda esta semana que comenzamos hoy. Que todos nosotros estemos ya sacando la levadura de nuestro hogar, de nuestro corazón. Todo lo que tengamos que cambiar, limpiar, lo estemos haciendo porque se nos acerca la fiesta de Pascua, de Pesach. Si usted desea celebrarla con nosotros, si usted desea hacer tevilá antes de la Pascua, pues yo los invito a que nos llamen o nos avisen por Facebook o nos llamen al 305-916-9015. Ha sido un privilegio estar ministrándole esta palabra en esta noche, en esta tarde, y me despido deseándoles mucho shalom. El Eterno los bendiga grandemente.